Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Como les comenta Jocelyn, vamos a estar impartiendo hoy una charla sobre perfilando talento, que es para poder pues optar a opciones de empleabilidad, tanto hacer una hoja de vida como ir a una entrevista y algunos consejos, ¿verdad?, que nosotros manejamos. Manpower, pues somos una empresa que se dedica a apoyar a la colocación de personas para vacantes de algunos de nuestros clientes y pues también contamos con mucha experiencia en el área de recursos humanos, por lo que vamos a estar pues impartiendo este tema el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta en el trayecto, me puede interrumpir o colocar en el chat y tal vez Jocelyn, si alguien coloca en el chat, me puede interrumpir para pues ir despejando si hay alguna consulta en el transcurso de la presentación. Entonces, comencemos. Antes como de entrar al tema, sí quería hablar un poco de el tema de inclusión, ¿verdad? Sé que varias personas que nos acompañan, la charla está orientada para personas con discapacidad y vamos a hablar un poquito de este tema y de qué es una empresa incluyente. Bueno, ¿qué es la inclusión? Se refiere a las medidas o políticas para asegurar de manera progresiva que todas las personas cuenten con igualdad de oportunidades para acceder a los programas, bienes, servicios y productos. Sabemos que Fundarse, pues con toda la labor que hace, y todas las empresas que pertenecen a Fundarse son empresas incluyentes, por lo que Fundarse es un buenísimo aliado para que pues ustedes puedan también optar por estas oportunidades para orientadas pues a sus capacidades y sus conocimientos. ¿Qué es una empresa incluyente? Es la que reconoce la diversidad social y la integra a su modelo de negocio por medio de políticas, iniciativas y una filosofía de respeto y colaboración. Los diferentes estilos de pensamiento y conocimiento y experiencia de las empresas. Ok, comencemos. ¿Cuál es la misión? Primero vamos a conocernos. ¿Por qué estamos aquí? Pues precisamente por lo que les hablé al inicio, ¿verdad? Queremos apoyarles con tips para que puedan elaborar sus hojas de vida o si acaso ya tienen su hoja de vida que puedan mejorarla y también algunos consejos para asistir a entrevista. En primer lugar, lo que tenemos que tener claridad es qué es lo que queremos en el futuro. Muchas personas pues quieren sí pertenecer a alguna empresa y trabajar dentro de una institución y otras pues quieren más recurrir al tema de emprendimiento. Entonces, primero tenemos que definir qué es lo que queremos para nuestro futuro y partiendo de ahí pues vamos seleccionando cuál será nuestro camino. Lo primero que tenemos que hacer también es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades? Ya esos conceptos pues ya no se utilizan tanto, es más, lo utilizamos tanto como áreas de oportunidad porque todos tenemos la capacidad de mejorar y todos tenemos la capacidad de adquirir competencias que quizás no tenemos tan desarrolladas y que podemos ir desarrollando. Pero sí es importante que sepamos cuáles de estas competencias ya tenemos desarrolladas, en cuáles tenemos una ventaja y cuáles son esas competencias en las que todavía podemos trabajar, podemos mejorar, para que con esto pues también al conocernos podamos tener mucha más seguridad al momento de asistir a una entrevista. Lo importante es que podamos resaltar estas fortalezas y trabajar en estas debilidades, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Si ya tenemos estas fortalezas, no descuidarlas y resaltar esas mismas. Por ejemplo, si yo soy muy bueno en el tema de eh, interactuar con otras personas, en el tema de servicio al cliente, entonces yo voy a resaltar esa competencia o esa fortaleza. Y qué sé yo, tal vez no soy muy bueno redactando algún correo, no soy muy bueno en el tema de comunicación, entonces tener claridad en qué competencias nos falta mejorar para poder trabajar un poquito más en ellas sin descuidar las fortalezas que ya tenemos desarrolladas. Ok, como primer paso,
lo primero antes de ir a una entrevista es obviamente elaborar nuestro currículum. Tenemos que tener claridad que el currículum no nos va a conseguir un empleo. Lo que nos va a conseguir un currículum es una entrevista. Entonces, es por lo mismo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo elaboramos una hoja de vida, porque esto es como la primera impresión que va a tener una empresa al conocer pues nuestra experiencia, nuestras competencias, etcétera. Entonces, antes de pasar pues a los tips del currículum, a mí me gustaría saber que alguien pueda participar, ya sea colocar en el chat o abrir su micrófono. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que un reclutador se toma para revisar una hoja de vida? Me gustaría que alguien pudiera participar o me pone aquí su comentario, lo que ustedes consideren o piensen que un reclutador se demora en revisar una hoja de vida. Edma me dice 5 minutos. ¿Hay alguien más que quiera participar? Ok. Bueno, vamos a tomar la respuesta de Edma. Se sorprenderían de lo poco que se demora un reclutador en revisar una hoja de vida. Y lo que está en promedio un reclutador revisando una hoja de vida son 6 segundos. Es muy breve y en esos 6 segundos ya el reclutador sabe si nos va a llamar a una entrevista o si nos va a descartar. Entonces, por eso tenemos que ser muy breves, muy específicos en la hoja de vida, porque el tiempo que tenemos para ser considerados es poco. Entonces, es por eso que vamos a hablar ahorita un poco sobre cómo debemos estructurar nuestra hoja de vida. Nosotros, pues como trabajamos bastante en el área de reclutamiento, recibimos muchísimas hojas de vida a diario y hay muchas hojas de vida que vienen de 4, 5 o 6 páginas. La gente comete el error de colocar sus títulos, sus diplomas o extenderse mucho en el descriptor de cuáles han sido sus responsabilidades en empleos anteriores. Y la verdad es que eso es un error. La hoja de vida debería contener una hoja, máximo dos. Entonces, eh, aquí tenemos una imagen, igual voy a ir describiendo para las personas que no puedan ver la imagen, cómo sería como la estructura de una hoja de vida ideal. Aquí en la imagen tengo al inicio que sale pues la fotografía eh, y el nombre y los datos personales de la persona que está aplicando, ¿verdad? Valga la redundancia. Eso, por decirlo así, sería la primera sección que debe de venir en el encabezado. ¿Por qué el nombre y la fotografía? Porque obviamente es como me estoy vendiendo yo mismo, entonces necesito que mis datos personales y mi nombre sea lo primero que resalte. Muchas veces y hoy en día pues no es tan necesario colocar una fotografía, realmente ya eso no es una exigencia. Sin embargo, si ustedes sí desean hacerlo, lo importante es que sea una fotografía profesional, con fondo blanco, ¿verdad? Que puedan estar arreglados para que presenten como esa formalidad y que esté a tono con el empleo que ustedes quieren, por el cual quieren optar, ¿verdad? Después, lo importante es que salgan todos nuestros nombres y apellidos. Nuestro número de teléfono debe ser uno que el que nosotros más manejemos. Hay gente que tiene hasta 2 teléfonos, pero lo importante es que sea un número que ustedes sepan que van a estar disponibles para contestar. A nosotros nos pasa mucho con algunos candidatos que a veces nos interesa su hoja de vida y los llamamos y no contestan, entonces eso también puede como disminuir las oportunidades. Entonces es importante que coloquen el número que sepan que van a estar disponibles para atender. Después el correo electrónico, un correo electrónico que sea pues formal, con su nombre, apellido. Muchas veces cuando estábamos jóvenes quizás hicimos correos electrónicos que tenían algún apodo y pues realmente eso no es profesional cuando estamos optando por un empleo. Entonces lo ideal sería pues tener un correo formal donde yo pueda recibir esa comunicación por parte de la persona que se va a comunicar conmigo.
Como segundo punto, bueno, también no sé si algunos están familiarizados con la plataforma, perdón, con la plataforma de LinkedIn, pero también ahí podemos, LinkedIn es una plataforma tipo una red social, tipo Facebook, donde nosotros llenamos un perfil, pero es a título profesional. Entonces, si acaso alguien también está interesado en poner sus datos en LinkedIn, que es lo más recomendable, es lo que están utilizando las empresas, también lo pueden hacer y en la hoja de vida pueden colocar el enlace que les da la página de LinkedIn donde ya llenaron su perfil. Ok, eso era como en la sección uno en datos personales. Después, en la sección 2 eh, pode- podemos colocar un objetivo. No es necesario, no todas las empresas lo exigen, pero sí nos parece que es un buen punto a colocar, ya que en el objetivo nosotros pues colocamos un breve párrafo de lo que queremos alcanzar, de cuál es nuestra meta, cuál es el objetivo de estar aplicando a alguna empresa en específico. Entonces, si lo desean poner, la parte ideal donde debería ir es debajo de los datos personales. En la sección 3 aquí puede variar, podemos comenzar a colocar ya nuestra experiencia profesional o bien nuestra escolaridad, nuestro grado académico, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta colocar justo después del objetivo la experiencia profesional y la experiencia profesional se coloca desde la más reciente a la más antigua. Por ejemplo, si ustedes ahorita ya tienen un trabajo y están actualmente en ese trabajo, entonces colocar, por ejemplo, yo estoy en, qué sé yo, aquí me sale el ejemplo Manpower desde el 2022 a la fecha. Y después de esa experiencia seguir con las demás experiencias anteriores. Si no tienen trabajo, pues obviamente lo importante es resaltar la última experiencia que tuvieron y obviamente pues la más reciente. Dentro de esa experiencia, pues lo ideal es colocar el nombre de la compañía, el nombre de la posición que ustedes están ocupando o que estuvieron ocupando en su momento y las fechas de cuándo a cuándo estuvieron ejecutando esa labor. Algunas personas deciden no poner una descripción y otras sí lo colocan, ¿verdad? Yo creería que en una hoja de vida sí podemos colocar una breve descripción de lo que hacíamos en ese empleo. Por ejemplo, si trabajaron en servicio al cliente, colocar, qué sé yo, ejecutivo de servicio al cliente y abajo pues todas las responsabilidades que ustedes tenían como ejecutivo de servicio al cliente. Es importante porque al ver estas funciones o actividades que realizaban y a la empresa ver si esas funciones son importantes para el puesto al que están aplicando, ¿verdad? Entonces, también es importante que en el currículum podemos incluso adaptarlo a diferentes áreas. Por ejemplo, si yo estuve en servicio al cliente, pero también estuve en, qué sé yo, mercadeo, entonces, y voy a aplicar a una posición de mercadeo, lo importante es que yo pueda como resaltar esas competencias que sé que me van a servir más para aplicar a esa posición de mercadeo. Es decir, orientarlo más mi hoja de vida a la parte de mercadeo y no la de servicio al cliente. Eso en caso de que yo esté aplicando a una posición de mercadeo. Ahora, si yo estoy aplicando a una posición de servicio al cliente, importante resaltar toda la experiencia o todas las competencias que yo considero que son más importantes para que a mí me consideren en una posición de servicio al cliente. Y bueno, la experiencia profesional que acabo de comentar iría en la sección 4 del CV. Y en la última sección podemos ya colocar si tenemos cualquier otro tipo de competencia. Por ejemplo, si tenemos algún diplomado, algún curso que hemos sacado, si tenemos, si manejamos otro idioma o si manejamos algún tipo de programa o qué sé yo, todo lo que las actividades incluso extracurriculares que ustedes pudieron realizar y que consideren que les aporte experiencia o que les aporte una ventaja competitiva para poder aplicar a la posición a la que quieren aplicar. Y bueno, eso sería la estructura idónea del CV. Como les digo, lo ideal es tener una página, máximo dos. No es necesario colocar datos de referencia,
no es necesario que coloquemos nuestros diplomas o copias de nuestros diplomas o nuestros títulos. Todo eso, si acaso ustedes son la persona seleccionada, el reclutador se va a encargar de solicitarlo, ya sea las referencias o ellos mismos la van a buscar directamente en la empresa. Eh, entonces eh, nos podemos despreocupar por ese tema porque es labor del reclutador ya optar por esa información. Tengo aquí una pregunta de Enma, me dice, si aún no tengo el título de la universidad, siempre debemos poner como licenciado. No, en este caso no, Enma, puedes colocar, por ejemplo, cursando y estoy a tal punto de mi carrera, llevo que el 50%, el 40%, el 80%, pero nunca mintamos en la hoja de vida, ¿verdad? Entonces, si todavía estás cursando tu licenciatura, entonces puedes colocar al punto en que vas en la licenciatura, que sería lo ideal, ¿verdad? Y el nombre de la licenciatura que estás sacando, pero nunca mentir o decir que ya tenemos un título aunque no lo tengamos. Entonces, eso es muy importante. Ok, si ya terminaste las materias, puedes colocar egresado, es decir, ya terminaste todo, pero aún no tenés tu título, utilizamos el concepto de egresado, que es o pensum cerrado, que sería como el término que ya hace saber al reclutador, que ya terminaste tus estudios, pero que lo que te falta es el título físico. Entonces, ese sería como el concepto a utilizar. Si ya terminaron sus materias, pero todavía no les han dado su título, sería pensum cerrado o egresado. Listo. Seguimos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta hasta este punto. Todo bien. Ok, muchos nos preguntan, pero ¿qué pasa si no tengo experiencia? No sé qué poner en mi currículum. Y es una pregunta súper válida, ¿verdad? Probablemente algunos ya han tenido experiencia, probablemente otros están buscando su primera experiencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos experiencia? Igual queremos redactar nuestra hoja de vida. Lo importante, como les decía desde el inicio, es agregar las competencias. No solamente en un trabajo yo adquiero competencias, sino que en situaciones diarias de la vida. Por ejemplo, si yo participé en alguna comunidad, si yo hice algún voluntariado o si en la universidad yo hice algún trabajo en equipo con mis compañeros o algún proyecto. Todas esas actividades nos desarrollan nuestras competencias. Entonces, lo importante es autoconocerse y saber cuáles son esas competencias que tenemos. Entonces, algunas de las competencias que más buscan las empresas hoy en día es, por ejemplo, el tema del trabajo en equipo, lograr objetivos, enfoque a resultados, tolerancia a la frustración, el tema del liderazgo, servicio al cliente, colaboración, resolución de problemas, comunicación, organización y gestión. Estas son algunas de las competencias que ponemos como ejemplo. Entonces, lo importante es que ustedes revisen. Ok, por ejemplo, yo estuve en un proyecto de voluntariado, entonces a mí se me da el trabajo en equipo, porque usualmente los voluntariados hay que trabajar en conjunto, ¿verdad? Es una comunidad, entonces se me da el trabajo en equipo. O si, por ejemplo, también estuve en ese voluntariado y yo lideraba un equipo de qué sé yo, dentro del voluntariado, entonces yo sé que identifico que tengo el tema de liderazgo. O si, por ejemplo, yo estuve en un proyecto de la universidad y a mí se me da súper bien el tema de la redacción del informe, sé que tengo el tema desarrollado de la comunicación y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes irán identificando sus competencias dependiendo de sus propias experiencias y no necesariamente estas competencias, como les digo, se desarrollan únicamente en un trabajo, sino que en actividades del día a día. Ok, ahora vamos a hablar de algunas reglas de oro en el currículum. Al inicio, si vamos a poner una fotografía, no pongamos las de Facebook. A veces yo me he encontrado, y se los digo por experiencia, que he visto muchos currículums dentro de mi trabajo, o fotografías grupales, o fotografías que no se ven formal, o fotografías con la luz mala, o en el baño, ¿verdad? O sea, es importante que no pongan cualquier fotografía. No es necesario hoy en día ya ir a un fotoestudio con un
teléfono inteligente se pueden tomar una fotografía buena en un fondo blanco, en una pared blanca, donde se vean pues arreglados, formales y que proyecten pues ese tema de formalismo para un empleo. No incluye documentos innecesarios, lo que platicábamos, ¿verdad? Diplomas, títulos, cursos. Si esto el reclutador está interesado en verlo, ellos se lo van a solicitar. Entonces no es necesario que lo adjuntemos en la hoja de vida. No mentir, no mentir bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, decir, ay, es que yo sí sé inglés al 80%, pero realmente no sé ni decir hola, entonces no es necesario colocar información falsa, porque al final el reclutador, pues obviamente se va a dar cuenta. Usar letras formales, por ejemplo, hay unas letras aquí en Word que no son tan formales, por ejemplo, este ejemplo que sale aquí, una que se llama Comic Sans, que parece como más como de, de, de niño, entonces esas letras no. Lo recomendable sería utilizar una letra, por ejemplo, Arial, Times New Roman o Calibri, que son letras que ya son como más utilizadas en este tipo de documentos. Ok, y bueno, ya como segundo paso, ya hicimos nuestra hoja de vida. Una vez que tengamos lista la hoja de vida, si ustedes pueden pedirle a alguien que se las revise, a alguien que sepa o a alguien que haya tenido que contratar en algún momento, lo pueden hacer y sería pues una buena retroalimentación que les puedan revisar. Incluso si no tienen nadie que les pueda revisar la hoja de vida, se pueden apoyar con empresas como nosotros, como Manpower, que realmente el servicio que nosotros brindamos al candidato es completamente gratuito y se pueden abocar con nosotros si quieren que les hagamos una breve revisión de su hoja de vida, también lo podemos hacer, solo para que ustedes pues se sientan seguros de que ya tienen una hoja de vida que va a realmente conseguirles una entrevista. Y bueno, como paso 2, ya viene la segunda parte, que es la parte de buscar. ¿A dónde podemos buscar? Hoy casi todas las plataformas que utilizan las empresas son digitales, entonces es importante que puedan tener su correo electrónico, ¿verdad? Lo que les decía de la red social de LinkedIn, eso es importante, eso es lo que están utilizando mucho las empresas. Las mismas páginas web de las empresas, o sea, hay muchas empresas que tienen, bueno, la mayoría creo que tienen ya sus páginas web e incluso algunas que tienen sus propios portales de empleo. Pueden ingresar ustedes por la página web, incluso aplicar directamente desde el portal de la empresa. Hay bolsas de trabajo en internet, por ejemplo, menciono algunas, por ejemplo, un CompuTrabajo, un Tecoloco, hay otras que son más orientadas como a posiciones de ONGs, entonces, o incluso en el mismo Facebook hay páginas o grupos especiales donde publican las vacantes y ustedes pueden mandar su hoja de vida directamente. Obviamente siempre creo que aparecen algunas oportunidades en el periódico, pero cada vez va siendo menos. Y bueno, ferias de reclutamiento como este portal que nos habilita a fundarse, que está dedicado para ustedes, también pueden optar por este tipo de medios. Ok, ¿cuáles serían algunos tips para encontrar tu primer empleo? Lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Tomarse su tiempo para crear un CV atractivo, un CV que vendan. Recuerden que el reclutador está 6 segundos viendo una hoja de vida. Entonces tiene que ser algo muy atractivo para que ustedes tengan una ventaja sobre cualquier otra persona que esté eh, aplicando, ya que tomémoslo como que nuestra hoja de vida es nuestra carta de presentación, donde se verán reflejados tus talentos, conocimientos y experiencia. Adquiere experiencia previa, tu servicio social, por ejemplo, no han tenido la oportunidad de tener trabajo como les hablaba antes, adquiere experiencia previa como en servicio social, en prácticas profesionales, ese tipo de actividades les pueden ayudar a adquirir experiencia, igual temas de voluntariado también aplicaría. Y aprovecha tu red de contactos, que es una gran herramienta de búsqueda. Si ustedes tienen amigos y esos amigos pues tal vez se enteran de alguna posición a la que quieran, puedan aplicar, siempre es importante como preguntar
Igual están instituciones como la nuestra, Manpower, que nosotros también tenemos muchas oportunidades de algunos de nuestros clientes. Están empresas como Fundarse, ¿verdad? Que siempre están dispuestos para darles ese apoyo. Ok, y ya como último paso, vamos a la entrevista. ¿Cuáles son algunos tips para ir a una entrevista de trabajo? En primer lugar, vestir formal, no exagerar con accesorios. Eh, no todos los trabajos, y aquí sí me gusta hacer énfasis, no todos los trabajos quizás requieren un atuendo formal. Por ejemplo, alguien que va a aplicar a, qué sé yo, un ingeniero civil que va a aplicar para un proyecto, no es necesario que vaya de saco y corbata a una entrevista. Puede ir siempre formal, pero no tan formal como iríamos a aplicar a un trabajo de oficina. Pero sí lo importante es verse bien, ¿verdad? Estar presentable, tratar de utilizar colores neutros, ¿verdad? Que son negro, blanco, grises, incluso algunos colores crema se pueden utilizar para asistir a entrevistas. No exagerar con accesorios, ¿verdad? Tratar de ponernos, sobre todo para las mujeres, accesorios discretos, aritos pequeños, etcétera. Ser muy puntual, es importante que podamos, si nos citaron a cierta hora, lo importante es tratar de estar 15 minutos antes ya sentado esperando al reclutador. A mí muchas veces, y se lo digo por experiencia también propia que ya me ha pasado, que me ha tocado ir a alguna entrevista en algún edificio y no sé cómo llegar al piso porque algunos elevadores tienen bloqueo, entonces es importante que nos tomemos el tiempo de llegar, averiguar bien direcciones, si necesitamos, por ejemplo, reportarnos con algún guardia, etcétera. Esto es importante porque esas cosas nos quitan tiempo. Entonces, mi recomendación sería estar en el lugar media hora antes y ya sentado en la espera de que me atiendan unos 15 minutos. Investiga sobre la empresa en la que te vas a entrevistar. Esto es muy importante porque usualmente algunas de las preguntas frecuentes que hacen los reclutadores es, ¿usted sabe a qué nos dedicamos? ¿Por qué le interesa aplicar en esta empresa? Y si nosotros no tenemos ni idea qué hace la empresa, cómo vamos a defendernos o qué creen que va a ser la imagen que vamos a proyectar si no podemos ni siquiera responder qué hace la empresa. Entonces es importante que investiguemos sobre la empresa a la que vamos a ir a entrevista primero. Como les decía anteriormente, creo que ya me atrevería a decir que todas las empresas tienen su página web y si no la tienen, ustedes pueden utilizar herramientas como Google, ¿verdad? Y ahí siempre van a encontrar información que necesiten. Tampoco es necesario pues memorizarse todo, pero con que sepan a qué se dedican, si venden algún producto o si venden algún servicio, entonces que sepan a qué se dedica la empresa para poder ir a esa entrevista. Siempre es importante sonreír y mostrar buena actitud. Muchas de las veces eh, el tema es sobre todo actitud. Les cuento algún par de experiencias dentro del trabajo. A veces uno como reclutador o estando en este medio de colocación, eh, uno valora más la actitud que presenta el candidato que quizás si tiene toda la experiencia del mundo. Porque imaginémonos que llega un candidato que tiene toda la experiencia en el currículum, que se ve que tiene las capacidades, pero al final no sonríe, no muestra como una actitud de querer el empleo. Entonces, desde ahí ya como esa camaradería que yo puedo generar con mi reclutador o esa empatía, desde ahí no se da. Entonces, muchos candidatos terminan obteniendo sus trabajos porque muestran una buena actitud, una actitud de, bueno, mire, fíjese que eso no me lo sé, no sé cómo hacerlo, pero estoy súper dispuesto a aprender. Entonces, siempre llevar la mentalidad ganadora, ¿verdad? Eso también es bien importante, llevar una mentalidad ganadora en la entrevista, sentirse seguro. eh, yo como tip personal, siempre antes de asistir a una entrevista, estudio nuevamente mi currículum, trato como de hacer una imagen mental en mi cabeza de cuál ha sido toda mi experiencia, si es posible anotar mis competencias, porque uno tiende a ponerse nervioso en las entrevistas. Entonces lo importante es que podamos pues manejar ese nerviosismo y
mostrar esa seguridad de que nosotros somos la persona indicada para esa posición. Ok, ¿qué más? Hoy en día es importantísimo poner su celular en silencio o apagarlo, ¿verdad? Porque es muy feo cuando estamos en medio de una entrevista y nos suena el celular. Pueden practicar el mismo tip que les di con el currículum, que si alguien se los puede revisar, pueden practicar solos o con un amigo, pueden practicar frente al espejo o le piden un favor a un amigo que los pueda escuchar, pues dando una entrevista o dando como ese discurso de sus experiencias. Es importante saludar con mano firme, ¿verdad? Tener contacto visual, mantener la calma, tratar como de minimizar esos nervios y pues siempre llamar al reclutador por su nombre. No es recomendable saludar de beso ni abrazo, siempre un fuerte apretón de mano es lo ideal. Ok, no hablar mal de nuestro trabajo anterior. Muchas veces algunos candidatos cometen el error de decir, es que fíjese que no aguantaba a mi jefe anterior, o porque mi jefe era aquí, o en esa empresa aquí y allá. Obviamente, lo primero que va a pensar el reclutador es, ok, si esta persona viene hablando de mal de su empleo anterior, probablemente va a ir afuera a hablar mal del empleo si yo se lo doy. Entonces es importante tener mucha prudencia, esto sin llegar pues al tema de mentira, hay ciertas contestaciones que podemos manejar. Si de verdad es cierto que no fuimos por nuestro jefe, podemos manejar una respuesta un poco más profesional, como decir, no era, la empresa no estaba alineada a los valores míos en ese momento y decidí retirarme. O sea, hay muchas cosas que podemos responder sin necesidad de tener que llegar a dar tanto detalle, tampoco tener que llegar a decir mentiras y tampoco tener que llegar al punto de tener que hablar mal de un empleador pasado. Anticípate, piensa en respuestas a las preguntas que te puedan hacer. Es lo que les decía, ¿verdad? De la práctica. Si pueden practicar con algún amigo antes, más adelantito de la presentación vamos a tener algunas de las preguntas frecuentes que pudieran hacerles en una entrevista. Pero sí es importante que lo puedan practicar o imaginarse, por ejemplo, ¿qué pasa si me preguntan esto? ¿O qué pasa si me preguntan esto de mi experiencia o de las competencias que yo coloqué en mi currículum? Es importante llevar una respuesta de qué es lo que vamos a responder. Cierra la entrevista con un apretón de manos y siempre dar las gracias. Si es posible, a los días o no han escuchado de la persona, poder dar un seguimiento con un pequeño correo, como también agradecimiento. Eso como que denota que tienen iniciativa y los pone sobre cualquier otro candidato que tal vez no lo hizo. Ok, ¿cuáles son algunas de las preguntas frecuentes que les pudieran hacer en una entrevista? Por ejemplo, háblame acerca de ti y esto va directamente relacionado a lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Conocerme a mí mismo. Si yo no me conozco a mí mismo, va a ser bien complicado que yo pueda hablar bien acerca de mí mismo. ¿En dónde te ves de aquí en un año? ¿Qué esperas de este trabajo? ¿Cuál es tu principal virtud? ¿Cuál es tu defecto o área de oportunidad más grande? ¿Cómo defines el éxito? ¿Qué sabes de nuestra compañía? Esto, pues lo que hablábamos de siempre averiguar o investigar un poco la empresa donde iremos a entrevista. ¿Eres organizado? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo manejas los cambios? ¿Cuál ha sido tu logro más importante a nivel laboral? O se lo pueden preguntar también a nivel personal. Y si estás trabajando, estas sí son claves. ¿Por qué te quieres cambiar de trabajo? ¿Qué has realizado que muestre tu capacidad de iniciativa? Dame 2 razones por las que me convenga contratarte. ¿En qué puedes contribuir con esta empresa? ¿Qué te gustó más de tu último empleo y qué te gustó menos? Estas son otras de las preguntas que pudieran eh, hacerles. Y bueno, ya como conclusión, y no sé si a este punto me detengo, si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario, ¿estamos bien? Ok, seguimos. Y solo como dato interesante, ¿verdad? Y para que
para que se sientan motivados a emprender este trayecto. El 85% de las personas con discapacidad dan mejores resultados que cualquier empleado promedio. Recuerden, lo importante son las capacidades, competencias y habilidades. Y eso ustedes perfectamente lo pueden resaltar para poder optar por un empleo, donde ustedes tengan la capacidad de mostrar estas competencias. Ok, otro tema importante y un concepto que nosotros utilizamos mucho en Manpower, en mi empresa, es el de learnability, que es facilidad de aprendizaje. ¿Qué es learnability? Es el deseo y capacidad de rápido crecimiento y adaptación del conjunto de competencias propias para contar con trabajo a lo largo de la vida laboral. Para resumírselos un poquito diferente, learnability es prácticamente aprender a desaprender. Pero ¿cómo sería esto? Ok, ¿qué pasa? Por ejemplo, hace muchos años no existían los teléfonos inteligentes. ¿Y qué tocó? Tocó acostumbrarse a dejar el teléfono normal para aprender a usar un teléfono inteligente. Entonces, obviamente, el tema de la tecnología avanza bastante rápido y si nos dejamos, o sea, si dejamos de aprender, cada vez nos vamos a ir haciendo más obsoletos. Entonces es importante que estemos siempre dispuestos a aprender cosas nuevas y por eso les dejo esta reflexión. Empleabilidad es la capacidad de obtener y mantener un trabajo. No depende más de lo que ya sabes, sino de lo que probablemente están dispuestos a aprender. Entonces, hoy en día también con Internet es muy fácil encontrar cursos gratuitos. Por ejemplo, vaya, les pongo un ejemplo. Yo eh, no soy tan buena utilizando Excel, pero muchas veces bajo videos de YouTube para aprender de diferentes fórmulas o cómo hacer ciertas tablas, etcétera. Entonces, es muy importante que sepamos que si no seguimos aprendiendo, muy probablemente alguna otra persona que sí decidió aprender y mejorarse nos va a llevar una gran ventaja. Entonces, esta sería como la última reflexión de la presentación. Y ya como punto de resumen, ¿qué aprendimos? Aprendimos que tenemos que tener buena autoestima y la buena autoestima solo se obtiene de saber y de conocerme a mí. Y aceptar también esas competencias que quizás no tengo, pero sé que puedo desarrollarlas. Y también aceptar esas competencias que sí tengo y seguir poniéndolas en práctica. ¿Cómo prepararte para un trabajo? El CV y la entrevista, solo como resumen, recordemos el CV, una página, máximo dos. La estructura, primero van los datos personales, objetivo, empleo del más reciente al último, la escolaridad, qué nivel de escolaridad tenemos y cualquier otra actividad extracurricular, algún curso, algún diplomado, algo que nos ayude, algún programa que manejemos, ¿verdad? Eso lo colocamos en el CV. Y bueno, opciones para ser emprendedor. Y bueno, ya como punto final, les dejo aquí la imagen de todas nuestras páginas donde pueden encontrarnos. Ahí nosotros también subimos algunas vacantes de nuestros clientes. En Twitter estamos como @manpowermeca. En Facebook estamos como @manpowermexico y Centroamérica. En Instagram estamos como @manpowergroup_meca. Y en LinkedIn estamos como Manpower México y Centroamérica. En YouTube y en Pinterest estamos también como Manpower México y Centroamérica. En YouTube incluso pueden encontrar algunos cursos, ¿verdad? En nuestra página web también tenemos algún material que puede ser de apoyo para ustedes si quieren seguir eh, aprendiendo o leyendo de temas importantes de empleabilidad. Y bueno, les agradezco mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario.
Estamos bien por aquí. Listo. Agradecemos a todos la participación. Ana, muchísimas gracias por compartir información tan importante. A los participantes que están de manera presencial, pues nos reintegramos a la feria para buscar esas oportunidades de empleo que las empresas que están hoy en la feria están abriendo, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. La jornada continúa. A la 1:30 vamos a tener otra charla. Si nos quieren acompañar en la misma aula, vamos a estar impartiéndola. Gracias a cada uno de ustedes, los participantes que están conectados, y podemos tomar una foto grupal para dejar registro de esta charla. Podríamos, por favor, abrir nuestras cámaras. Y Ana, muchísimas gracias, ¿verdad?, por No, acompañarnos en este espacio tan importante. Manpower siempre es un gran aliado y nos apoya en estas actividades tan importantes para la Fundación. muchas gracias, Gabriela, y más bien una disculpa, ¿verdad? Por no poder estar físicamente, pero aquí tratando de aportar un granito de arena. Muchas gracias a todos los que participaron y se tomaron el tiempo de escucharnos. Y bueno, estamos a la orden, como les dije, si necesitan apoyo en que les revisemos su hoja de vida o que los tengamos en nuestra base de datos, aquí queda pues mi contacto. Sí, me ayuda Entonces, a sí, dejar de compartir, por favor. Sí. Ok. Ok, entonces ahorita lo voy a tomar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. gracias a Podemos todos. reintegrarnos a la feria. Gracias, Ana. Gracias, Kevin, por el Buen apoyo. día.